Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Solorzano Támaro, del curso de Fundamentos de Programación, y aquí les traigo un video explicativo sobre los retos de, bueno, de los retos de la segunda actividad de seguimiento de mi curso. Bueno, primero vamos con el reto de descomposición. Lo primero que hacemos es importar las librerías, que son las librerías de NumPy para los arreglos, de Matplotlib para la gráfica, y también usaremos SciPy para hacer uso de ajustar funciones no lineales a los datos con los que vamos a trabajar. Este código lo que va a hacer es usar datos experimentales de concentraciones de bromo a lo largo del tiempo para ajustar una ecuación diferencial no lineal. Bueno, ya con eso claro, pasamos acá a los datos experimentales, que estos son los datos tomados del ejercicio, que el ejercicio nos los da, que podemos ver que están los datos de tiempo en minutos y los datos de concentraciones. Después pasamos a definir la ecuación diferencial, que es la función que vemos ahí, que es el que utiliza el modelo cinético de velocidad. Y también aquí tenemos la función modelo para el ajuste, el cual es una función que resuelve la ecuación diferencial ordinaria con parámetros de k y alfa, devolviendo los valores de concentración en los tiempos experimentales definidos. Lo que hace solo IVP es resolver la ecuación diferencial y se utiliza el método LSODA para cambiar automáticamente entre métodos rígidos y no rígidos, lo que da una mejor aproximación. Después acá pasamos a ajustar los parámetros usando el comando curva_fit. ¿Esto qué es lo que hace? Es lo que hace ajustar la función modelo que ya creamos a los datos experimentales que tomamos. Este P0 es la suposición inicial de los parámetros, que en este caso sería K igual a 0.1 y alfa igual a 1. Y para params OPT es que contiene los valores óptimos encontrados. Ya después se imprimen los valores finales ajustados a los de los parámetros. Y después vamos a resolver la ecuación diferencial ordinaria con los parámetros que ajustamos de k y alfa. Entonces, se vuelve a resolver la ecuación diferencial, pero ahora con los parámetros que encontramos. Y eso se evalúa la solución en 100 puntos para generar una curva suave para poder graficarla. Y aquí por último tenemos los resultados, o la gráfica de los resultados. Y esta de aquí es la gráfica que se crea. Viendo que el modelo está bastante ajustado a los datos experimentales medidos, lo que puede sugerir una buena aproximación. Y ahora pasando con el segundo reto, que es el reto del Titanic, pues es un poco más de lo mismo, solamente que este reto consiste en análisis de datos. Entonces, importamos las librerías de Panda, de NumPy, de Matplotlib y de Seaborn Chrome para poder crear los gráficos de una mejor manera. Entonces, primero lo que hacemos es cargar los datos en un data frame. Aquí yo utilicé el archivo .xlsx y coloqué el readdressor para poder cargar el archivo para poder crear el data frame. Aquí lo primero que hice fue hacer un data info para verificar qué variable, bueno, la categoría de cada variable. Vemos que en un principio hay tres variables flotantes, cuatro variables internas y siete variables objetos. O sea que las variables que vamos a cambiar son siete. Vamos a pasarlas de objeto a categoría. Entonces acá transformamos las variables tipo object, todas las 7. Colocamos el data info para verificar que se haya modificado. Y por último colocamos un print para aclarar cuáles son las variables numéricas y cuáles son las variables categóricas. Ya aquí abajo se ve. Entonces, ya después vamos a generar líneas de código para obtener la información sobre el dataset, que se visualiza el número de filas y columnas, que eso se hace con el datashape, el número de datos, que es con data size, el nombre de las columnas, que es data columns, y vemos que el número de datos de filas y columnas son 1310 y 14 respectivamente. El número de datos son 18.340 y aquí tenemos todos los nombres de las columnas, que en total serían 14. Aquí visualizamos los últimos 10 datos del archivo. Aquí se ve todo. NaN significa no aplica, o sea que no tiene ningún dato. Y aquí esta pequeña línea lo que hizo fue crear una copia del data, o sea, del data que ya creé,
para posteriormente hacer los gráficos, porque ahora sí que hay que eliminar los datos nulos de cada variable. Entonces, si yo elimino los datos nulos de cada variable, después la gráfica no se me genera bien. Entonces, lo que hice fue hacer una copia del primer data y nombrarlo data 2. Entonces, acá en el ítem C lo que hice fue verificar cuántos eran los datos nulos de cada variable con el comando data.isNull.sum. Aquí aparece la tabla, me dice cuántos valores nulos hay en cada variable. Aquí está una pequeña instrucción que pedía el ejercicio. Ya después eliminamos los datos nulos de las filas con el comando drop, y también volvemos a escribir el comando anterior para verificar que se hayan eliminado. Y efectivamente ahora aparecen todos ceros, ya ninguna variable tiene ningún dato nulo. Y ahora pasamos al gráfico, que como lo dije, para eso fue que creé el data 2, para poder crear el gráfico. Entonces, clasifico una variable llamada gráfico. Con esa variable gráfico utilizo el data2.drop, y especifico cada columna y fila que yo voy a usar, que en este caso sería el puerto de embarque, los sobrevivientes, el sexo para ver si es masculino o femenino y la edad. Entonces, en el eje X colocamos el punto de embarque, en el eje Y los sobrevivientes y también especificamos el sexo de los pasajeros. Lo colocamos en nombre de la gráfica, los nombres de los ejes, el eje X y el eje Y. Y aquí aparece la gráfica. Aquí están unas pequeñas conclusiones que, resumiendo, el mayor número de sobrevivientes fue en el puerto S, mientras que el menor número fue en el puerto Q. Y en general, el número de mujeres sobrevivientes es mucho mayor de los hombres en cualquier puerto, cada uno de los tres. Y ya por último, generamos la línea de código para mostrar la edad promedio de las mujeres sobrevivientes que viajaban en cada clase. En la clase 1, en la clase 2 y en la clase 3. Entonces aquí lo que hacemos es lo mismo con el data 2 de la copia del data 1. Creamos un comando para la edad promedio y los agrupamos por clase y por edad, y utilizamos el comando .min para hacer el promedio. Entonces hacemos dos prim para que la información quede bien organizada. Y pues en general vemos que la edad promedio mayor fue de los de la clase 1, mientras que la edad promedio menor fueron los de la clase 3. Este, Ahí hice un pequeño análisis sobre por qué se pudo dar esto, porque como las mujeres de la clase alta tenían más beneficios médicos, podían hacer citas, medicamentos y eso, pues habría más mujeres de alta edad, de clase alta, que mujeres de alta edad de clase baja. Puede ser que las de clase baja tenían un promedio menor, a ser más jóvenes, y las de clase alta tenían un promedio mayor, a ser más viejas. Bueno, eso es todo por hoy y muchas gracias por su atención. Hasta luego.